Hola, soy Quique, el entrenador del Zuacón. Pues bueno, en general un balance positivo. Desde que yo hablo, desde que cogí el equipo, la verdad que se pudieron hacer las cosas mucho mejores, pero bueno, encontré un equipo ya hecho y la verdad que sobre todo fuimos capaces de remontar la situación y de acercarnos a lo que buscamos, pero en general el balance creo que para ser el primer año se ha sacado la temporada adelante bastante bien. Pues bueno, valorando la primera etapa sin querer entrar mucho a valorarla, creo que se pudieron hacer las cosas mejor. Creo que el antiguo entrenador puso todo de su parte, puso empeño, pero bueno, hay veces que las cosas no salen como uno quiere y nada, desearle suerte donde esté en el próximo curso. Y bueno, desde que lo cogí yo, pues sobre todo, en vez de quedarme con lo mejor, me quedo con que hay que mejorar la fase defensiva. Pero bueno, había que tomar ciertos riesgos para cambiarle la cara al equipo y había que intentar sobre todo hacer goles y recuperar lo que era la alegría. Entonces, pues bueno, no nos ha dado tiempo a trabajar todo lo que queríamos, pero, pero bueno, por lo menos cambiamos el rumbo del equipo que era necesario. Pues conocí el Zuacón porque me lo dijo unos amigos de mí, me lo dijo mi hermano y unos amigos de mi hermano que estaban viniendo a probar en un equipo. Y bueno, la verdad que vine para hablar con mi hermano, luego ya te conocí a ti, al antiguo entrenador, y bueno, ya me gustó el proyecto y quise formar parte de él. Y me diste la gran oportunidad de formar parte de él. Pues bueno, he estado jugando como jugador, he sido bastante perrete, la verdad. Y he estado jugando en Santa Eugenia, en el Azpi, en Rivas y luego pues ya básicamente con los amigos porque no me apetecía correr y tenía poco compromiso cuando era joven, lo he ido adquiriendo cuando he sido mayor. Ya desde que tenía 16, 17 años prácticamente ya empecé a entrenar. Solía jugar de media punta, medio centro, media punta, portero también, he sido bastante tiempo portero, pero sobre todo esas tres posiciones. Pues como entrenador, la verdad que con 16 años ya empecé a entrenar en la escuela del cole. Con 17 ya llevaba la escuela del cole, entrenaba a chicos de mi edad y tal. Y bueno, y estuve un tiempo, luego lo dejé por tema laboral y empecé otra vez a retomarlo de forma con mis amigos, de forma menos profesional, nada serio, sin entrenar, solo entrenando, solo yendo a los partidos. Y bueno, y a partir de ahí volví a retomar otra vez la historia y aquí estoy. El favorito, a ver, como favorito jugaría con un 4-3-3, pero como hemos hablado algunas veces, los partidos creo que son varias fases y en varias fases del partido te tienes que adaptar a la situación. Como favorito, el 4-3-3, saber gestionar un grupo. Lo más difícil, saber gestionar el grupo. Y lo más fácil, bueno, también lo más difícil es la idea que tienes que se plasme en el campo. Eso con gestionar el grupo creo que es vital. Y lo más fácil, te diría que decir una táctica o proponer un estilo. Creo que eso es fácil, lo difícil es llegar a conseguirlo. Pues lo que más me gusta de ser entrenador quizá es ver a los chicos disfrutar. Disfruto como un neno, ver el buen ambiente que hay en un equipo. Creo que eso para todos es vital. Hombre, como en el futuro, de momento yo no soy una persona que me planteo largos retos. De momento me planteo la temporada que viene, que estoy aquí muy a gusto, hay un ambiente familiar y estamos muy bien y yo tengo mi trabajo y estoy muy contento de hacer esto como hobby. Nunca se sabe, yo ponerme techo nunca me pongo techo, pero bueno, de momento la temporada que viene aquí muy a gusto. Sí, claro, siempre que mi trabajo, la familia y todo me lo permita, sí. Pues a ver, en mi caso depende de los entrenamientos. Normalmente soy una persona que le gusta trabajar con balón, siempre y cuando haya habido una buena base física durante la pretemporada y tal. Suelo prepararlos, no trabajo en base a con quién juguemos o con quién no juguemos. Eso pena que alguna vez, como la temporada pasada, haya habido algún partido que claramente éramos inferiores y tienes que preparar algo a lo no habitual.
pero normalmente, básicamente basándonos en los esquemas, como te he explicado antes, que puedes utilizar, puedes estar preparado para cualquier tipo de situaciones, quedarte con uno menos, que ser superior. En base a eso vamos trabajando distintas fases durante la temporada. Y los partidos, pues básicamente igual que se entrena, o sea, los preparo exactamente igual. Pues los partidos, los chicos antes de que salgan saben lo que tienen que hacer en cada situación, que lo hagan o no es otra cosa, pero lo saben lo que tienen que hacer. No, en un 90-95% no adapto nada al rival, porque el rival al final puede hacer su juego o no, pero los que tienen que tener una identidad somos nosotros, porque al final si te adaptas al rival, el único que no tiene identidad eres tú. Pues el concepto del Zoocon es un concepto innovador. Evidentemente, para un entrenador, el 3-2-1 piensas y dices, joder, tú tienes el sábado una idea para el equipo para mañana y de repente te lo cambian, pero creo que en ningún partido de la temporada la gente que se toma en serio el proyecto y vota quiere que jueguen los mejores, entonces evidentemente al final acaban jugando los mejores. Si alguien no ha venido, no está, no puede participar básicamente en la votación para jugar. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues lo veo algo bueno y los resultados están de que otro año más seguimos y yo creo que va a ser un año productivo, así que contento con el proyecto. El que no lo conozca le animo a que por lo menos lo vea. Pues bien, al final es de lo que se trata el club, al final los que tienen que decidir es un club mediático, es un club de los fans, los que tienen que elegir es la gente, para esto se ha creado este club, si no, pues estaríamos en otro equipo que es tradicional, pero bueno, es un proyecto innovador que puede salir bien como que puede salir mal, entonces hay que adaptarse a ello y bien, la verdad que bien. Pues vamos a ver, la planificación está siendo complicada como todo, pero la verdad que de momento estoy contento. El objetivo, todo lo que no sea ascender o estar cerca del ascenso, creo que es un fracaso porque para esto estamos creando esta segunda temporada. No la estamos creando para ver qué pasa en un futuro, sino la estamos creando para ascender. Y yo como meta personal, para mí sería un fracaso no ascender. Luego se pueden dar los resultados o no se pueden dar, o luego puedes dar todo en el campo y tal, pero ha habido rivales mejores que tú, los felicitas y acabas contento, pero a priori sería ascender. No es fácil la captación de nuevos jugadores, porque al final la tercera es una categoría que el que es muy buen jugador y va a meterse a un equipo, lo que le apetece jugar con sus amigos. Entonces es una categoría complicada, pero bueno, creo que estamos teniendo suerte. También tenemos suerte de base, que tenemos buena plantilla de base. Yo estoy contento con los jugadores que tengo. O sea, no, en el caso de no lograr el objetivo no es por los jugadores, porque creo que vamos a tener plantilla más que de sobra para subir. La esencia es sí, como vamos a hacer. La mitad de la plantilla se va a mantener y la otra mitad, pues gente con ganas, compromiso y fútbol, gente que sobre todo que le guste el fútbol. Pues por ejemplo, Alex pues tuvo que irse por motivos laborales, pero sabía que siempre contaba con él. Entonces, pues bien, la verdad que contento, pues un chico que se trabaja muy a gusto con él. Kevin igual, pues por cercanía eligió otro equipo y bueno, hay que entenderle, todos han acabado bien y Santana es un poco cabezón, pero bueno, todos nos equivocamos a veces en la vida y bien, tengo buena relación con todos, la verdad, así que contento de que vuelvan. Pues a ver, ahora mismo creo que la portería, vamos más que cubiertos. La portería tenemos 3 porterazos y creo que el medio del campo también. Hemos añadido a Alex y a Robert, y son chicos que juegan muy bien el balón, entonces creo que el medio del campo también. Por adaptarnos, me gustaría algún lateral, algún central, porque la temporada es muy larga y no puedes ir con lo justo. Algún central, algún lateral, y siempre que haya un 9, bienvenido sea. Yo creo que sí seguiré asistiendo. Yo creo que sí seguiré asistiendo y gran parte depende de esta temporada. Yo creo que si quizá esta temporada lográramos el ascenso, pues creo que seguiría y en 5 años quizá podríamos estar en primera o no, pero me gusta pensar en positivo. ¿Le ves futuro al equipo? Sí, le veo futuro porque tiene una buena base, tiene una buena base y al final la gente es comprometida y ha habido muchas épocas del año pasado que era para tirarlo todo a la borda y al final creo que es cuando la gente más unida ha estado y cuando todos hemos arrimado un poquito y al final se ha sacado esto adelante y creo que sobre todo hay muy buen grupo, muy buen ambiente.
Pues el pasado mundial opino que ya no hay cenicientas, quitando una o dos, que es muy difícil. Se te encierra un equipo y es muy difícil. Y cualquiera compite, al final es competir, y en un partido te vas para casa. Y opino de España que el problema que tiene España es que no ha tenido alternativas. No ha tenido alternativas, no ha tenido pues, otras maneras de jugar, buscando una segunda jugada. Se te encierra la gente y no puedes entrar con el toque, tienes que tener gente de banda, delanteros fijos, otras variantes. Parece que nos sobraba mucha gente en defensa al principio y eso que nos llegaban y nos hacían un gol. Entonces le he visto también el cambio de entrenador al principio, creo que es un error gordo, pero bueno, aún así debe de tener más alternativas, no solo puede ir con una idea fija. ¿Nombre completo? Enrique Díaz Cabrero. ¿Fecha de nacimiento? 9 del 5 del 86. ¿Lugar de nacimiento? Madrid. ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo un hermano. ¿Persona que más quieres? Mi hija. ¿Año de tu debut como entrenador? Pues aquí en el Zoacom, el año pasado, en aficionado. ¿Playa o montaña? Las dos, pero bien acompañado. ¿Estación favorita del año? El otoño. ¿Ciudad favorita? Madrid. ¿Guardiola o Mourinho? Mourinho. ¿Quién fue tu ídolo como jugador o quién es? Ronaldo, el gordo. ¿Y como entrenador? Como entrenador, tengo muchos, pero quizás como entrenador, creo que Mourinho, lo que ha conseguido Mourinho es muy complicado. ¿Tienes alguna manía antes de un partido? No, ¿Superhéroe favorito? no tengo superhéroes. Oliver y Benji. ¿Grupo de música favorito? Imagine Dragon. ¿Tu película favorita? Belleza oculta. ¿Serie favorita? No veo series. ¿Qué prefieres, un buen ataque o una buena defensa? Un buen centro del campo. ¿Cómo definirías el Zoacom en una única palabra? Familia. ¿Y cómo te definirías a ti mismo en tres palabras que te definan? Alegre, bromista y sincero. Hola chicos, soy Quique, el entrenador del Zoacom. Estamos aquí en el campo del Urbis, donde vamos a jugar la próxima temporada y espero que bien nos sigáis por las redes sociales o vengáis aquí a vernos para que disfrutéis con nosotros el año que viene. Gracias, un saludo. Hazte socio del Zoacom, disfrutarás con el equipo. 3, 2, 1, Zoacom. Bueno, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle like, suscribiros al canal y activar las notificaciones con la campanita. Como sabéis, nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter o a través de la página web en zoacom.com.